Hola, buenos días. Primero que nada agradecer la invitación de aquí del Hospital General Miguel Hidalgo de Acámbaro, Guanajuato, para iniciar lo que es una presentación, lo que estamos realizando en lo que viene siendo la terapia intensiva, que como ustedes saben, pues fue una terapia que hicimos a un cambio de este hospital, un hospital híbrido para inicio de pacientes con una patología respiratoria, que son por SARS-CoV-2. Bien, antes que nada, pues bueno, en este hospital he entrado yo, se puede decir, en el mes de abril, y prácticamente lo que iniciamos con el trabajo en la terapia, voy a iniciar con esta frase en latín, ¿no? Que como nosotros, pues bueno, desde el inicio de la pandemia, a lo que es el personal médico, pues se le ha catalogado en mal aspecto. Ustedes saben que al inicio pues hasta había personal los cuales empezaban a dañar, a agredir, y obviamente esa no es nuestra intención, ¿no? Lo que nosotros nos preocupamos por el paciente pues es no dañar, ¿no? Por eso empiezo mi presentación con esta frase. Bien, la pandemia por COVID pues ha ameritado generar nuevos protocolos de actuación pues a nivel mundial y obviamente nacional en cada país, pues para así ir viendo qué podemos hacer, cuáles son nuestros límites, y ir viendo qué se puede hacer en lo que viene siendo esta enfermedad. Vamos a hablar un poquito de historia. Sabemos que pues esto empezó en Wuhan, China, el 17 de noviembre del 2019, con esta patología, que empezaron a ver ahí casos de un virus nuevo que atacaba vías respiratorias y fue que se empezó a estudiar sin entrar en ninguna de las patologías conocidas. Inmediatamente, pues en todos los países, en todo el mundo, empezó a haber esta recomendación. Empezamos aquí en México, nuestro primer caso pues llegó aquí el día 27 de febrero, y pues empezó a ver lo que viene siendo las medidas de prevención. Y obviamente la principal pues fue el poder del distanciamiento social, que ustedes saben pues duró muy poco aquí en nuestro país y sabíamos de que estaba empezando bastante bien, ¿no? Aquí en el lado derecho ustedes pueden ver un recuadro donde nos ve ahí, ¿no? Hasta abajo una persona infectada, pues infecta a muy pocas personas y pues estas en 30 días van a salir muy pocas personas infectadas. Pero sin embargo ahora vivimos en una realidad de que una persona pues está saliendo muchísimo a las calles sin tener por qué, y en 5 días ya hay 2.5 personas infectadas y en 30 días tenemos ya 406 personas infectadas. Entonces, pues ahorita en este momento, pues ha sido esta semana epidemiológica la más alta de infección y transmisión en nuestro país. Bien, de todos los casos, el 90% pues van a ser casos entre leves y moderados que no van a requerir ser atendidos con prioridad en nuestros hospitales. Sin embargo, pues ese 10% es muchísimo de estos pacientes. Se han visto, nuestra escala de tratamiento pues es identificar, obviamente aislar, empezar a tratar y trasladar a un hospital. Esta viene siendo nuestra definición operacional, que no ha cambiado desde el día 25 de agosto de este año, y nos lo refiere así, con criterios mayores y criterios mayores. Los criterios mayores ahí están subrayados en rojo, que vienen siendo tos, fiebre, disnea o cefalea, acompañado de algunos signos o síntomas de criterios menores, mialgias, rinorrea, atralgias, anosmia, disgeusia, escalofríos, conjuntivitis, dolor torácico. En niños, pues ayer hubo una plática bastante buena que nos estuvieron hablando ahí. La irritabilidad pues puede sustituir lo que viene siendo la cefalea, ¿no? Y cualquiera de estos, un criterio mayor acompañado de un criterio menor, pues nos dan datos que nos dan el resultado de definición operacional de una neumonía por COVID. Bien, ¿qué pacientes nosotros en el hospital pues vamos a dejar hospitalizados? Ustedes escucharán pues una plática del servicio de urgencias que nos estará dando y nos van a empezar a realizar, pero sin embargo, conjunto con ellos se hicieron varias cosas para saber realmente qué paciente requiere hospitalización, qué paciente requiere terapia intensiva. Se ha visto los factores de riesgo que han estado acompañados casi en todos nuestros pacientes,
como es la edad, mayor a 50 años, el sexo, pues es sexo preferente en el sexo masculino, pacientes que tienen patologías crónico-degenerativas como es la hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, pacientes inmunosuprimidos y obviamente pacientes neumópatas crónicos. Al realizar nosotros los marcadores bioquímicos, pues nos hemos encontrado que también estos son pronósticos, marcadores de mal pronóstico, un dímero D elevado, linfopenia, paciente renal con tasa de filtrado glomerular menor a 30 y obviamente que ya empecemos a tener falla hepática, una PCR y BCG elevadas, ferritina mayor a 1000 y hipoalbuminemia. Con conjunto con urgencias empezamos a hacer escalas rápidas para atención prioritaria y pues esta es una escala que nos identifica a un paciente que, un foco rojo, puede estar en riesgo de cualquier cosa. Y no solamente hablando de paciente COVID, ¿no? Paciente que llega a urgencia, paciente que podemos iniciar a hacer esta escala, que es muy conocida, la escala Kutzhofa, el cual pues únicamente son 3 parámetros. Y si se fijan, pues nada más requerimos un reloj y pues un bamanómetro para checar la presión y así saber, ¿no? El estado mental alterado, nosotros todos conocemos la escala de Glasgow, únicamente si está alterado, pues vamos a dar un punto. Si nuestro paciente está respirando mayor a 22 por minuto, damos otro punto, y si nuestro paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 100, damos otro punto. Y ahí nos identifica la gravedad, ¿no? De un punto, pues riesgo bajo, 2 puntos, riesgo alto, y obviamente un paciente crítico nos está hablando de, ten cuidado, ojo, pon atención a este paciente, un paciente que tiene 3 puntos. Nosotros catalogamos eso y pues obviamente esto lo está haciendo en el triage personal de enfermería, que obviamente es nuestro apoyo total. Y ellas identifican y dice, esto puede estar mal, y de ahí inmediatamente pues pasa a atención médica. Y de ahí, obviamente, nuestros médicos empezamos con esta nueva escala que añadimos más marcadores que se llama CURB 65, y bueno, ustedes conocen que es una escala para lo que viene siendo neumonías. Y igual, son 6 parámetros los que nos marcan. Y pues bueno, los puntajes aquí vienen en esta tabla. Si tenemos un puntaje de CURB 65 mayor a 4, pues estamos considerando que este paciente va a requerir manejo de lo que viene siendo el área de terapia intensiva. Hablando de lo que es la terapia intensiva del paciente COVID grave, pues les voy a invitar a que conozcamos lo que hemos estado haciendo aquí en el Hospital General de Acámbaro con este tipo de pacientes. Nosotros pues nos basamos en lo que vienen siendo criterios de Berlín y criterios de Kigali para ahí catalogar a nuestros pacientes con una neumonía viral grave, con lo que viene siendo nuestra PAFI. Ustedes bien saben, pues esto es una escala que se saca por gasometría, dividiendo lo que viene siendo nuestra presión arterial de oxígeno entre el FiO2 que nosotros le estamos dando al paciente. En la tabla de abajo, ahí viene el resultado de lo que catalogamos en leve, moderado y severo, ya sea por Berlín o Kigali. Nos habla de una PAFI entre 200 y 300, lo catalogamos en una forma leve, de 100 a 200 en moderado y severidad menor a 100 esta PAFI. Hemos innovado muchas cosas aquí en la terapia intensiva. Desafortunadamente, pues no contamos con un médico especialista a las 24 horas de día, pero sin embargo, eso no es limitante para que el paciente sea manejado como en cualquier terapia intensiva, porque todo el personal que tenemos en la terapia sabe identificar cuando nuestro paciente está en riesgo. Y esta es una escala de NEUS que pues no es nueva, pero sin embargo en muchos hospitales aún no ha sido conocida, que la maneja prácticamente el personal de enfermería. Identifica, este paciente se me está deteriorando, este paciente requiere que se vea por todo el equipo de reanimación. Y prácticamente es lo que ellas nos hacen en todo el día, ¿no? Checar signos vitales, ahí viene la escala
de frecuencia respiratoria, qué puntaje nos vamos a ir dando. Viene ahí catalogado del 0 al 3 y vamos a ir sumando. La saturación de oxígeno, si es menor a 91, si está entre 92 y 93, nos va a ir dando también puntuación. Si el paciente ya tiene una patología pulmonar, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también viene qué puntaje le vamos a dar. Si está con oxígeno suplementario, pues normalmente todos nuestros pacientes que tenemos en la terapia lo están. Viene lo que decíamos, la tensión arterial sistólica, ahí en cuanto se encuentra, y frecuencia cardíaca, de cómo está nuestro paciente, nuestro nivel de conciencia, y lo que viene siendo la temperatura. Entonces esta es una escala que la sacan súper rápido. Nuestro personal de enfermería identifica, este paciente se me está deteriorando, este paciente está mal, necesitamos que pues el equipo de reanimación pues sepa, y pues ahí activan lo que viene siendo ese foco rojo, ¿no? Y obviamente pues el paciente es atendido inmediatamente. Bien, radiológicamente todos nuestros diagnósticos los estamos haciendo pues no por radiografía, sí es buena, pero sin embargo y afortunadamente tenemos el estudio de elección aquí en el hospital, que es la tomografía. Pero sin embargo, bueno, en muchos centros hospitalarios a veces eso queda corto de muchísimos pacientes que manejan, o sin embargo no existe el equipo. Pero bueno, es buena la radiografía de tórax. Hay consolidaciones bilaterales difusos, en lóbulos inferiores prácticamente, es lo que vamos a estar encontrando. Hablando de la clasificación tomográfica, pues tenemos esta escala que se llama CORRATS, y bueno, lo identifica ahí en 6 tipos: CORRATS 1, CORRATS 2, CORRATS 3, CORRATS 4, CORRATS 5, CORRATS 6. El CORRATS 6 pues ya es un paciente que tiene PCR confirmada, el estudio que se debe de realizar en todos los pacientes con sospecha de COVID. Al inicio de la pandemia estábamos teniendo pacientes de CORRATS 3, CORRATS 4, eran pacientes que empezaban a identificar sintomatología de patología, y pacientes que llegaban con nosotros a tiempo. Entonces eran pacientes que iniciaban tratamiento en una forma temprana y eran pacientes con buen pronóstico, que dábamos de alta en poco tiempo, estaban con nosotros hablando de una semana, 2 semanas. Eran pocos pacientes que teníamos de forma grave. Sin embargo, pues ahora el paciente nos está llegando la mayoría ya en un CORRATS 5, si no es que puedo decir que casi ya el 100% de nuestros pacientes. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el paciente pues no quiere ir a atención médica por los mitos, y realmente no quiero llamarle de otra forma, ¿no? De que están comentando lo que están haciendo en los hospitales, pero como les dije en la principal diapositiva que nosotros pusimos, pues jamás, ¿no? Jamás un médico, un personal de enfermería, pues va a actuar de mala fe. Entonces, desafortunadamente, nuestra cultura nos ha rebasado esa ignorancia, si la queremos llamar así, de querer acudir a un hospital de forma temprana, y entonces nuestros pacientes pues están retrasando mucho esa atención médica, y son pacientes que llegan críticamente mal, y pacientes que desafortunadamente tienen un desenlace fatal de tan avanzada que ya está la enfermedad, con patologías ya agregadas, falla renal, falla hepática, pancreatitis severas, etcétera. Entonces, pues desafortunadamente eso nos está pegando también mucho en lo que viene siendo el pronóstico del paciente. Tenemos el ultrasonido, que afortunadamente aquí en el hospital contamos con él, y esto nos ha ayudado bastante, porque antes, pues bueno, como ustedes saben, una terapia intensiva, tomábamos radiografías a diestra y siniestra para ir viendo el curso de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Bueno, exponemos a más al personal de salud, exponemos al camillero, exponemos al radiólogo. Entonces, afortunadamente aquí en el hospital contamos con ultrasonido, y eso nos permite pues ir realizando ultrasonido diariamente y permitiendo ver cómo va lo que viene siendo el transcurso de la enfermedad de nuestro paciente, que realmente pues sí requiere de adiestramiento para utilizar este aparato.
Pero sin embargo, pues bueno, por personal capacitado es una muy buena herramienta que estamos utilizando aquí en la terapia intensiva. Ahorita pues ya empezamos el mes de diciembre, vienen meses fuertes, meses de invierno, los cuales pues desafortunadamente todo no va a ser COVID. Ahora se van a agregar otras patologías, neumonías bacterianas, y pues prácticamente viene lo que viene la influenza ahorita en este momento. Entonces hay que tener en nuestra cabeza que todo no va a ser COVID. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a empezar nuestra forma de actuar en nuestros hospitales. Aquí en Acámbaro, pues bueno, ya se tiene el plan de qué vamos a realizar. Nuestra terapia intensiva, pues sí, sigue siendo COVID. Y bueno, estamos ya con una sala de pacientes respiratorios donde estamos están llegando los pacientes que no tienen pues esta patología, ni clínica, ni tomográficamente, ni por PCR. Bueno, nuestra terapia intensiva es una terapia intensiva que cuenta con 12 camas. Se divide 6 intermedias y 6 intensivas, pero sin embargo, pues ahorita las 12 camas pues son totalmente para pacientes COVID. Lo que comentábamos, lo que viene siendo la gravedad del paciente COVID es cuándo llega, cómo llega al hospital. Lo ideal es tener capturado a un paciente de forma temprana para así minimizar riesgos, pero sin embargo ahorita pues tenemos muchísimos riesgos en estos pacientes por lo tarde que están llegando a nuestro hospital. Hablando de ventilación mecánica, hemos crecido mucho. Pongo hasta un comercial de unos amigos de este grupo Avento, que realmente hicieron la ventilación mecánica fácil para todo el personal, incluyendo paramédicos, incluyendo enfermería, incluyendo los médicos. Porque antes quien le picaba al ventilador era únicamente el especialista. Tenía prohibido, casi era mortal que alguien más le picara al ventilador, porque pasaban muchas cosas, ¿no? Afortunadamente, pues esto ha venido a cambiar. La ventilación mecánica no es fácil, pero sin embargo, con ya criterios y con conocimientos pues básicos, realmente todo mundo la puede realizar, todo mundo podemos empezar a actuar de una manera temprana y buena para nuestro paciente y que tenga buen desenlace. El manejo de vía aérea, pues nosotros lo que queremos es menos, pues es tener contacto con nuestros pacientes. Del lado derecho una fotografía cómo empezamos, con lo que vienen siendo las cajas. Sin embargo, pues eran cajas de tantos pacientes que se intubaban, se rompían y demás, pero se ha visto ya en miles de estudios que se han hecho de que mientras tengamos nuestro equipo de protección personal bien colocado, bien puesto, el riesgo pues es mínimo de contagio. Y más con estos aparatos que vienen siendo los laringoscopios con video, que afortunadamente pues aquí en el hospital contamos con ellos y nos hacen tener menos exposición del paciente. Esta tabla ustedes la van a encontrar pues en muchos lados, ¿no? De cuáles son las indicaciones para iniciar ventilación mecánica. Ay, si realmente la siguiéramos al 100%, créanme que casi todos nuestros pacientes por COVID estarían intubados, porque son pacientes que llegan con mascarilla de oxígeno y están saturándonos en 70%, 80%. Les hacemos una gasometría arterial y nuestra presión arterial de oxígeno está en 40. Pacientes, la mayoría que llegan son obesos, entonces llegan siempre con hipercapnia, CO2 mayores a 50. Entonces, si nosotros siguiéramos todo lo que nos dice la literatura, pues prácticamente todos nuestros pacientes estarían intubados. Sin embargo, se ha visto que en la patología COVID los indicadores bioquímicos los dejamos un poco de lado y nos vamos realmente con lo que es la clínica. Hemos visto pacientes que llegan saturando al 70%, pero con una frecuencia respiratoria de 20. Y bueno, son pacientes que tienen una buena evolución. Si nosotros realizamos el manejo avanzado de un paciente, nuestra mortalidad aumenta considerablemente. De tener por escalas un 5% de mortalidad, nosotros a un paciente ventilado lo estamos aumentando su mortalidad hasta el 80%. Entonces sí es bien
importante nosotros ver eso, ¿no? La clínica ante todo. Tampoco lo tomográfico, lo radiológico, jamás manda eso. Hemos visto tomografías también que vemos un daño pulmonar tremendo. Sin embargo, clínicamente el paciente está tranquilo, el paciente me está saturando de una forma adecuada. Entonces son pacientes que nosotros pues no hacemos este manejo de la vía aérea avanzada, ¿no? Obviamente, si nos llega un paciente polineico, frecuencia respiratoria mayor a 35, datos clínicos que requieran el manejo avanzado, inmediatamente pues se realiza. Pero recuerden, lo que manda aquí pues es la clínica del paciente. Hemos visto del lado derecho pues es lo que estamos utilizando. Antes la ventilación mecánica decíamos, pues este paciente pesa como 80 kilos. Y siempre era ese, ¿pesa cómo? No. Todo paciente debe de ser medido para someterlo a la ventilación mecánica. Entonces están estas fórmulas, pacientes que tenemos con CDRA, que es lo que estamos utilizando en COVID, la tabla del lado derecho, o sin CDRA. Todo el paciente que se someta a ventilación mecánica, paciente que debe de ser medido. Y ahí están las tablas para sacar el peso predicho. Medimos lo que viene siendo la talla en centímetros, por ejemplo la del lado derecho en un hombre, le restamos eso 152.4, que ya es una constante establecida, y lo multiplicamos por 0.91 y le sumamos 50, y eso nos va a dar el peso predicho. Entonces es muy importante medir a todos nuestros pacientes. Bien, lo que viene siendo la secuencia de intubación rápida no cambia. Preparación, preoxigenación, premedicación. La premedicación, desafortunadamente, en premedicación y también analgesia y lo que viene siendo la sedación, pues hemos tenido ya desabasto nacional. Entonces, ¿qué van a utilizar? Ahora, pues sí les digo lo que tengan. Antes decíamos, no, pues para empezar la sedación, lo ideal en estos pacientes es propofol, desmetomidina, pero pues no hay. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues prácticamente lo que esté en nuestras manos. Se oye feo, se oye mal, pero estamos en esta etapa de que desafortunadamente en nuestro país así está haciendo. Continuamos, ¿no? Los eslabones de esta cadena para intubación, secuencia de intubación rápida, pues no cambian. Únicamente que cambia, pues cómo realizamos el manejo de esta vía aérea avanzada con nuestro equipo de protección personal, que no me dejarán mentir, todos los que han realizado, es complicado, no estábamos acostumbrados a tener tantas cosas encima, pero sin embargo, pues hemos estado haciendo buen trabajo. Bueno, lo que les comentaba, ventilación mecánica, pues vemos ahí tantas cosas, ¿no? El volumen de inspiración, volumen de expiración, pero sin embargo, si realmente nos pusiéramos a estudiar, si nos pusiéramos a capacitarnos de la ventilación mecánica, realmente sería, pues no fácil, pero sería algo bonito, algo bueno para nuestro paciente. Como les digo, pues el inicio de la ventilación mecánica es realmente fácil. Quería hablarles algo rápido para que nos sirva a todos de qué me voy a llevar, aparte de lo saber que están haciendo en la terapia, pues saber cómo se programa un ventilador inicialmente, ¿no? El paso 1, lo que les dije, medir al paciente. No hay de otra, lo tenemos que medir. De ahí con nuestra ecuación que teníamos, calcular el peso predicho. Sacamos el volumen, que lo principal, lo que viene a ser un modo ventilatorio ideal para nuestro paciente es empezar por eso, asisto control volumen, es algo mejor al que le va a nuestro paciente bien sedado, entonces es lo ideal. De ahí nos vamos a aplicar lo que es la PIP, lo manejamos entre 5 a 8 en un paciente de peso, se puede decir, dentro de que no esté en obesidad ese paciente. Y el volumen total, que es lo que vamos a programar, lo programamos inicialmente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Sacamos lo que viene siendo el paso 3 y realmente esto nos está funcionando, que son metas de protección pulmonar que debemos de tener. El ventilador prácticamente lo hace todo, nos saca lo que viene siendo nuestra presión máxima automáticamente,
nos saca lo que viene siendo nuestra presión plateu, tomando nosotros una pausa inspiratoria, que nos refiere en literaturas que esta pues debe de estar menos de 35, y de ahí sacamos lo que es la David Pressure, que viene siendo una meta de protección pulmonar. Lo ideal es de que pues esté menos de 13 y esta la vamos a sacar restando nuestra presión plateu que nos da el ventilador con el PIP que nosotros le estamos otorgando a nuestro paciente. Si esta está mayor a 13, otras literaturas dicen permitible hasta 15, pues quiere decir que este paciente lo estamos insuflando, entonces hay que tener considerable, disminuir el volumen o optimizar la PIP y vamos a ir viendo. Esta prácticamente es una tabla igual, habla de lo mismo, únicamente aquí pues estamos viendo de que nuestros pacientes los estamos manejando de forma de prono. ¿Y cuál es? O me preguntan mucho, ¿y cuándo los volteas boca abajo? ¿Cuándo los pones en posición prono? Pues hasta abajo está, ¿no? Cuando tenemos una PAFI, lo que vimos al principio, menor a 150. Esto pues es una indicación de que manejemos a nuestro paciente en prono. ¿Cuánto tiempo lo manejamos aquí? También hay muchas literaturas, la mayoría dice que 16 horas al día, los volteemos 8 horas. Hay también estudios grandes que se han visto de que hay pacientes que se manejan en prono hasta 15 días. Únicamente lo que vamos a tener con estos pacientes pues es de que nos van a estar provocando úlceras de presión, pero sin embargo pues de tener úlceras a no tener pacientes, pues creo que es algo bueno tenerlos de forma prona. Nosotros, ¿cómo lo estamos manejando? Nosotros nos estamos guiando por guías que tiene el INER de prono prolongado en estos pacientes, porque no tenemos mucho personal en la terapia para estar volteando de forma prona, de forma supina a nuestro paciente, y sin embargo les está yendo bien a nuestros pacientes manteniendo un prono prolongado. Tablas de ARSNet que también nos están funcionando mucho, de cuánto FiO2 por PIP les estamos poniendo. Estos pacientes de COVID están manejando PIPs bajos, es un pulmón que no está fibrosado, es un paciente, no tenemos problemas en la sensibilidad pulmonar, entonces lo estamos manejando con PIPs bajos, normalmente entre 6 a 8 un paciente y obviamente un paciente obeso entre 10 a 14. Entonces nosotros estamos manejando lo que viene siendo la ARSNet con PIB bajo. Hablando del tratamiento integral, pues es un paciente que tenemos monitorizado a las 24 horas del día. Estamos checando la TA media, que debe de ser mayor a 65. Estando checando su uresis, que tengamos balances neutros o negativos. Recuerden que esto es muy importante, tener un balance positivo nos aumenta considerablemente la mortalidad de estos pacientes. Si nuestro paciente está ventilado, tenemos una pseudoanalgesia óptima. Hemos estado trabajando con lo que viene siendo el departamento de nutrición, algo muy importante para iniciar un aporte nutricional temprano. Aquí hablamos con esto, intubamos al paciente y pues aunque esté en forma prona, es un paciente que debe estar nutrido, alimentado. Tenemos colchones de alto flujo y tenemos lo que son los apósitos para tener profilaxis de úlceras por presión. La tromboprofilaxis, que es lo óptimo en nuestros pacientes. Si tenemos a nuestro paciente supino, pues nuestra cabeza era central. En pacientes diabéticos, lo ideal pues es tener las glicemias entre 110 y 180, mantener a nuestro paciente electrolíticamente, se puede decir, cercana a la normalidad. Cuidamos ondas, catéteres y tenemos esto muy importante, son pacientes que requieren intubación prolongada, entonces diariamente estamos midiendo el neumotampotamiento del tubo, que pues lo normal pues es de que esté a 20 a 30 centímetros de agua. Y aquí es donde nos ha estado pegando un poquito, hemos incrementado las infecciones intrahospitalarias, pero bueno, estamos trabajando en ello para que esto mejore en nuestra terapia. Terapias que no son recomendadas son pacientes que no nos están generando muchas secreciones, entonces eso lo hemos estado trabajando con el personal de enfermería, no aspirar por rutina. También al inicio, paciente que llegaba, paciente que se le indicaba broncodilatador y también son pacientes que no nos están haciendo broncoespasmo.
Y esto también, ¿no? Parecía que nuestro paciente lo iban a curar las gasometrías porque tomábamos gasometría en la mañana, tarde y noche. Entonces, pues no, paciente que no requiera una gasometría, paciente que no lo vamos a estar invadiendo. Y hay algo bueno que sacamos con estos pacientes al no tener una gasometría. Conocemos pues el FiO2 que nos da la oxigenoterapia suplementaria, que bueno, esto todo el mundo lo sabemos, y de ahí por calculadora sacamos esto, que es nuestra SAFI, y que nos va a dar pues algo cercano a qué PAFI tiene el paciente. Y bueno, esto lo pueden encontrar ahí en internet, te aparece esta tabla, ustedes le ponen calculadora SAFI y aparece únicamente los dos parámetros que nos pide, pues es en cuánto está saturando el paciente y cuánto FiO2 le estás otorgando al paciente. Ahí, por ejemplo, ponemos un ejemplo de que mi paciente está saturando 85 y yo le estoy poniendo ahí una mascarilla para proporcionarle un FiO2 al 90, entonces ya me da este paciente tiene una SAFI de 94 y nos da lo que viene siendo a la equivalencia a la PAFI, que es una PAFI estimada de 56. Entonces esto es algo bueno que estamos utilizando en nuestros pacientes para no ser tan invasivos con ellos. Hablando del tratamiento, esta imagen ahí se me hizo chistosa porque en nuestro paciente, pues lo que queremos es eso, ¿no? Una cinta de medir. Como les dije, esto es lo principal, medir a todo el paciente crítico para saber cuánto o cómo voy a programar ese ventilador. Y pues fármacos, ha habido muchas cosas, las cuales vamos a ir platicando ahorita. Utilizando el bloqueo neuromuscular, ahí con becuronio, pues únicamente en estos pacientes que requieren ventilación prolongada y tenemos una PAFI menor a 150, pues es donde vamos a utilizar. El manejo hemodinámico ya lo decíamos, muy rápido ya en estas diapositivas, porque pues no tiene mucho caso. Nada más esto que está ahí en rojo, siempre estar pensando que estos pacientes van a requerir lo que vienen siendo aminas vasoactivas y siempre debemos de tener una TA media mayor a 65. Eso es lo que nos deja esta diapositiva. Han existido muchos protocolos de actuación. Este es uno de los protocolos pues, más grandes, que es el MATH+, que nos decía o nos dice, empezó a utilizar ahí lo que es la metilprednisolona, el ácido ascórbico, lo que viene siendo heparina y otros elementos como la tiamina, el zinc, vitamina D. Este es un protocolo grande de actuación que están utilizando en muchas terapias intensivas, que realmente hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, pero sin embargo los estudios, aquí no es de yo, Carlos Molina, digo que sí lo utilicemos, no, aquí lo que manda pues son estudios científicos, ¿no? Que realmente tengan eso, un buen resultado. Este estudio es bueno, se está utilizando en muchas terapias intensivas, pero pues hay que tomar de todos lados para beneficio del paciente. Aquí en el hospital afortunadamente hay medicamentos como vitamina C, como tiamina, los cuales hay artículos que dice de sepsis que dicen no les hace nada a los pacientes, otros artículos que dicen sí les hace, pero bueno, lo estamos utilizando guiándonos por el sí, ¿no? Hay como más evidencia de que tomamos en cuenta de que sí hay beneficio para el paciente y por eso lo realizamos. Y pues es el estudio más grande que ha habido, donde llegó un fármaco ahí a decirnos, tienes ahí, o te voy a ayudar bastante, ¿no? Lo que es la dexametasona. Es el estudio Recovery, que pues se hizo en más de 11.500 pacientes, en más de 175 hospitales en el Reino Unido. Y pues ahí fue lo que dijo, ¿no? La dexametasona reduce la muerte en un tercio de pacientes ventilados y en un quinto de otros pacientes que recibían oxígeno. Obviamente recuerden el dexametasona con pacientes oxigenados. Ahorita hablo un poquito más de lo que viene siendo esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Salieron pues las nuevas guías del uso de heparinas, pues afortunadamente hemos tenido enoxaparina, pero sin embargo pues aquí está indicada la heparina no fraccionada
y nos hablan más que nada por la depuración de creatinina, de cómo van a estar manejándose en esta tablita que pues hasta lo sacó gobierno federal, hizo el resumen de este artículo. Ahí nos marca por peso del paciente cuánto vamos a estar utilizando, y depuración de creatinina cuánto vamos a estar utilizando, ¿no? Menor 80 kilos, 40 nada más como tromboprofilaxis, entre 80 a 100 kilos, mayor a 100 kilos, estar utilizando 40 miligramos cada 12 horas. Esto porque al principio pues estábamos diciendo, patología de COVID, patología que es un paciente que puede hacer trombos, entonces estábamos utilizando demasiada heparina de bajo peso y teníamos más complicaciones que tener un beneficio para el paciente. Todos los pacientes empezaban a hacer complicaciones. Entonces fue realmente que se hizo este estudio y ya está más que establecido. Les quiero pues resumir prácticamente todo esto, de que si realmente el paciente con COVID lo vamos a estar manejando como una receta, les pudiera decir que sí. Lo que nos ha dicho, lo que hemos visto en todos los estudios, el estudio de Recovery nos vino a ver esto, la dexametasona, paciente crítico, paciente que requiere oxígeno, paciente que va a estar mejorando, ¿no? Nos va a estar mejorando pues 1 de 25 pacientes, eso es más que excelente, y nos va a estar mejorando a 1 de cada 8 pacientes intubados. Esto es lo que actualmente se ha visto en los estudios. Entonces, pues es poquito. Van a decir, hay 1 de 25 en pacientes no intubados, 1 de 8 en pacientes intubados. Pues sí, pero antes no teníamos ningún panorama bueno, y realmente que ahorita nos está haciendo, pues la dexametasona, esto es algo muy grande si ustedes lo quieren ver. El uso de paracetamol también está corroborado de que es algo bueno. Pacientes que quitamos fiebre, quitamos síntomas, cefalea, mialgias, atralgias. Entonces esto está también más que dicho. La enoxaparina, como dijimos en la diapositiva anterior, pues como tromboprofilaxis debe de ser utilizada en el 100% de todos los pacientes que no tengamos ninguna contraindicación. Pacientes diabéticos, obviamente deseamos tener una glicemia entre 110 y 180, y si no, pues empezar a manejar lo que es la insulina. Pacientes que tengamos chocados, una TEA media menor a 65, pues empezar a utilizar aminas vasoactivas. La de elección, norepinefrina. Sin embargo, pues no todos los pacientes, pues tenemos que tener otras opciones, como por ejemplo un paciente con FA y ponemos norepinefrina, pues voy a causar más daño. Entonces tenemos una segunda opción, la vasopresina. O ambas, paciente que tengamos choques refractarios, obviamente iniciamos con norepinefrina, y si no, pues añadimos una segunda amina como es vasopresina. Sobreviviendo a la sepsis, un artículo también muy grande, nos habla del uso de hidrocortisona, utilizada de manera, se podría decir 50 miligramos cada 6 horas, o lo utilizamos en infusión, dependiendo de qué efectos queramos. Nos decía que lo ideal es 200 miligramos al día. Pero bueno, nosotros haciendo la comparación de que estamos utilizando los 6 miligramos de dexametasona, casi estamos utilizando los mismos miligramos que si fuera hidrocortisona, ¿no? Son equivalentes a 150. Entonces, pues cualquiera de las dos es buena. La dexametasona también en muchos lugares está en desabasto, pero pues tenemos en esta segunda opción en paciente chocado. ¿Y qué no utilizar? Que ya está más que visto. Pacientes, hay muchos estudios que pues no, nos refieren que no es nada bueno la cloroquina, la ivermectina, el dióxido de cloro, antibióticos desde el inicio. También teníamos paciente que ya de COVID, paciente que le pongo antibiótico. No, es una infección viral, eso recuérdenlo. Pedimos más estudios especiales, sí, la procalcitonina. Aquí, por ejemplo, si tenemos una procalcitonina positiva, nos está diciendo, tienes una infección agregada. Entonces, tal vez, si clínicamente y por laboratorio tenemos esto, empezamos a utilizar antibióticos desde un inicio contraindicados. El plasma también se ha visto que pues no. Entonces ya todo esto está en estudios, no lo digo yo. Yo les estoy hablando de lo que ya está establecido, de estudios que se han realizado. Al inicio de la pandemia nos empezamos a preparar con estas cápsulas para traslado de pacientes.
Sin embargo, pues se ha visto que son inútiles, ¿no? Porque eran muy incómodas. Si de por sí nosotros tener todo el equipo y aparte meter a un paciente en esta cápsula era muy complicado, limpiarlas peor. Entonces, prácticamente para el servicio prehospitalario, mientras ustedes hagan el traslado de un paciente con sospecha de COVID, ustedes tengan su equipo de protección personal y le pongan su N95 también al paciente, van a reducir considerablemente ese contagio. Y aparte de que eran muy caras, estamos hablando de arriba de 50,000 pesos y pues se vio que era un gasto innecesario. Esto es un estudio grande que se ha visto, ¿no? De pacientes que caen en parada cardíaca. Fue un estudio que se puso de 136 pacientes que recibieron RCP. Únicamente nos dicen pues que salieron esos 18 pacientes. De ahí, de esos 18, sobrevivieron a los 30 días 4. Y pues fíjense, o sea, ¿realmente estará bien hacer RCP en nuestros pacientes COVID? Eso no lo dictamino yo, es un estudio que está ahí escrito. En muchas guías internacionales también salió esto, o hay muchas normas que dicen cuándo dar de alta a estos pacientes, ¿no? Te decían criterios clínicos, claramente, eso sí, yo no lo discuto. Pero ahí te dice mayor a 7 días de inicio de los síntomas. No, mientras el paciente clínicamente se comporte de una manera adecuada, paciente que podemos egresar a domicilio. Lo otro que manejaban era criterios de imagenología. Como les dije, tampoco la tomografía, la radiografía, el ultrasonido son parámetros para decir se va a casa o se sigue quedando en el hospital. Obviamente vamos a tener mejoría, eso está más que descrito. Entonces no voy a estar radiando a mi paciente hoy, a la semana, a los 15 días para ver cómo va. Sí lo estamos haciendo con ultrasonido para ver que no tengamos mayor daño. Eso es lo que yo quiero como médico tratante, de que yo vaya viendo que mi pulmón no esté teniendo más daño del que tiene. Y también criterios de laboratorio. Antes decían, para que des a tu paciente, pues hazle otra PCR. Eso y también ya está más que descrito que si tenemos una PCR positiva, no tenemos por qué gastar ni hacer más estudios. Es paciente que se ha visto por estudios que entre los 12, 17 días es un paciente que ya no va a ser contagioso, es un paciente que ya no debemos de hacer más estudios. Entonces, ¿cuál es mi criterio para regresar a casa? Criterio clínico completamente y obviamente bioquímico, que no tengamos fallas, lo que estábamos viendo, en ningún órgano o sistema. Bien, el personal de salud pues ahorita está cansado. Creo que seguimos en la lucha y seguimos pues pidiéndote a ti de que nos ayudes a esto. Y la mejor forma de que nos ayudes pues es esto, utilizando siempre el cubrebocas. Eh, ahí te dice, ¿no? Un portador de COVID, pues si no usa cubrebocas, aunque nosotros nos estemos cuidando, pues nos podemos contagiar, es un riesgo muy alto. Pero sin embargo, pues si los dos traemos cubrebocas, pues es el riesgo bajo. Entonces eso es lo que te pedimos. También aunado a lo que viene siendo la higiene de manos, eh, ahí vienen los pasos para realizar el lavado de manos, ya sea con alcohol en gel o con agua, pero estar utilizando siempre la higiene de manos. El personal pues lo está realizando, ¿no? Y lo realiza siempre, 5 momentos de la higiene de manos, antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea. Y entonces imagínate cuántas veces nos lavamos las manos nosotros al día. Entonces, para toda la persona que no sea personal de salud, pues no te cuesta nada estar haciéndote las manos. Ellas pues son nuestras enfermeras, las que están sacando pues todo, prácticamente mucho el trabajo de los pacientes.
todo el equipo de nutrición, el equipo de rayos X, equipo de intendencia, de laboratorio, nuestros monitores que funcionan al 100, los ingenieros, camilleros, todo el personal médico, pues está unido en esta lucha. Y pues bueno, sería todo. Les agradezco mucho su atención y agradezco mucho al Departamento de Enseñanza por habernos invitado a esta plática. Gracias.